Vamos a la bendita palabra de nuestro Salvador en el día de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo 23. Mateo 13, 23. Y dice la bendita palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Repito, Mateo 13, 23, son tremendas palabras. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce fruto, no uno que uno tenga que ver por dónde está, sino que produce fruto en abundancia. El título que nosotros tenemos para la reflexión en la mañana de hoy es: ¿cómo recibe usted la palabra del Señor? Es importante que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Cómo la reciben? ¿Con qué disposición vienen a escuchar la palabra del Señor? Es una pregunta tremenda, es una pregunta que debe tener respuesta en esta mañana. Este es el capítulo de las parábolas, capítulo número 13. Es un capítulo donde encontramos varias parábolas. De manera más exacta, encontramos 7 parábolas. ¿Qué son las parábolas? Bueno, viene del original griego, sencillamente comparar cosas, comparar dos cosas al mismo tiempo. Otras personas lo definen como una representación de una verdad espiritual, la representación de una realidad espiritual usando formas materiales. Otras personas dicen que una parábola significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararlas. El Señor, el bendito Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, quien habita en la eternidad con Dios el Padre, lo sublime de lo sublime, en quien no hay mancha y en quien hay perfecta y eterna perfección, condescendió y habló con las personas en un lenguaje tan sencillo que solamente pocas personas lo entendieron. Y ese es el misterio de las parábolas. El misterio de las parábolas es tan hermoso y tan grande que muchas personas no entendieron el mensaje del Evangelio porque simplemente no entendieron cosas sencillísimas. Y eso sucede con muchas personas en los tiempos actuales. Quieren cuestiones complejas, pero las cosas sencillas, ellas dicen: no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Que Dios, siendo Dios, haya descendido a este mundo caído y haya vivido una vida perfecta que no pude vivir, y que a mí solo me toque creer. No, no puede ser. Yo tengo que hacer obras, yo tengo que hacer lo bueno, yo tengo que ser buen vecino. Pero que me toque solo creer para ser salvo, no, es muy sencillo, es muy básico, es muy elemental. Ese es el Evangelio. Es un mensaje divino tan hermosamente elemental que ahorita lo vamos a ver. Solo los niños, solo quienes se hacen como niños lo pueden entender. Es hermoso esto, pero continuemos. Una parábola no es una mera narrativa hermosa con un cuentico que tiene una enseñanza moral. Así es definida por los liberales, por los cristianos liberales y por muchas otras personas. Oh, no, la parábola es un cuento, es una ilustración del Señor Jesucristo solamente para darles a conocer, para explicarles una realidad moral. No, es mucho más que eso. La parábola fue el medio que el Señor utilizó para predicar el Evangelio en muchas oportunidades. Entonces no nos equivoquemos y no menospreciemos la instrumentalidad, la utilidad, la centralidad de las parábolas, porque hoy vamos a estudiar una de ellas, una de esas 7. La primer parábola, también conocida como la parábola del sembrador. Esa es la primer parábola.
Es una parábola muy hermosa porque el Señor no solamente dice la parábola, sino que procede a explicarla. ¿Cómo recibe usted la palabra del Señor? ¿Cómo vino usted a la congregación esta mañana? Me toca ir, porque me hicieron una invitación y me tocó ir. O estoy necesitado de que el Señor hable a mi corazón. O voy, pero como por no dejar, porque yo ya sé mucho. Sí, eso pasa. ¿Quiénes de ustedes vinieron aquí con una mala voluntad? ¿Quiénes de ustedes vinieron aquí creyendo que ya lo saben todo? Así que voy a ir como pues para seguir el ritmo de cada domingo. ¿Quiénes de ustedes están aquí pero creen que no hay nada nuevo por aprender el día de hoy? Oh, terrible sería que hubiese entre ustedes personas que no tuviesen nada que aprender. Serían los maestros de maestros. Terrible que las personas vengan o vayan a las iglesias con una mala disposición. Amigos, su corazón es ese terreno del cual nos va a hablar el Señor Jesucristo en su parábola. ¿Cómo responde? ¿Cómo cuida usted ese terreno? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál es su disposición ante la palabra? ¿Es uno de aquellos que dice, basura lo que habló el pastor? Pues puede ser un caso. ¿Es uno de aquellos que dice, el pastor no tiene nada para, la palabra no me habló nada, simplemente me dijo lo que ya sabía? Ese es el caso. El tercer caso, ¿será su caso? ¿Es el caso de que usted está tan afanado con las cosas del mundo? O en otras palabras, se lo digo con respeto porque no se lo estoy diciendo a cada uno de ustedes como persona. Lo digo a la congregación y como dice el Señor, el que tiene oídos para oír que oiga. ¿Será usted uno de esos mundanos que ama el mundo y ama el dinero y es esclavo del dinero, pero también convive escuchando la palabra? ¿Será una de esas personas? ¿O es usted uno de aquellos pocos que viene con el corazón humillado diciendo, Señor, háblame, Padre. Señor, corrige mi error. Señor, sé mi fortaleza en el día de mi debilidad. Señor, sé mi gozo en el día de angustia. ¿Qué tienes para hoy? ¿Con qué expectativas vienes a escuchar la palabra? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerdan la semana pasada, las expectativas de los fariseos al escuchar la palabra eran, vamos a acusarlo, vamos a escuchar para acusarlo. ¿Cómo les iba a hablar Dios a ellos si ya se habían predeterminado para acusarlo? ¿Cómo Dios les va a hablar a ustedes si ustedes ya se predeterminaron para rechazar una palabra o para rechazar una amonestación? Oh, amado, tiene que tener cuidado. No vaya a ser que la palabra esté cayendo en el terreno equivocado y esa es la razón del por qué usted no ha dado frutos para la gloria y honra de Cristo. Mire su vida. Es que es sencillo. Mire su vida, mi querido hermano. ¿Cuántos frutos puede haber en su vida? Al cristiano no se le conoce por lo frondoso de su árbol. Al cristiano no se le conoce por la abundancia de ramas y de hojas que tenga. Al cristiano se le conoce porque los frutos se ven. Ni siquiera porque los frutos hay que buscarlos. Ni siquiera porque los frutos hay que sacudir el árbol para que caiga por ahí uno medio maduro. No. Precisamente esa palabra bendita, cuando es sembrada en el corazón correcto, no produce un fruto. Produce frutos al 100, al 60 y al 10 por uno. Produce frutos tremendos, grandísimos. Entonces, debemos examinar nuestras vidas. ¿Tenemos fruto? No. Bueno, toda la palabra está cayendo en un terreno que no está siendo preparado para recibirla, en un terreno que no es propicio para recibirla. Tenemos solamente uno o dos, hay también algo malo. Te has descuidado limpiando el terreno, te has descuidado abonando el terreno y entonces el fruto que tú ves es el fruto que dio hace ya algún tiempo. Ya no estás dando fruto de tiempo atrás. Ese también puede que sea el caso contigo. O el caso contigo puede ser aquella persona que es tan dura, tan orgullosa de corazón, que entiende lo que la palabra dice,
que entiende la amonestación que hace la palabra, que entiende cómo es desafiado, retado por la palabra y que dice como aquellos fariseos: no voy a hacer lo que me dice la palabra, no lo voy a hacer. ¿Por qué? No sé, pero no lo voy a hacer. ¡Wow! Tremendo. Y de todo ese tipo de corazones o de personas nos habla la Escritura. En otras palabras, antes de comenzar, hay un solo caso en el cual te puedas acomodar. O estás en la semilla, o eres la tierra que recibió la semilla, pero que absolutamente fue robada por el diablo, o estás en la tierra que tiene un subsuelo pedregoso y eres una persona emocional y sale y todo eso, pero cuando llega la aflicción te marchitas, o eres una de aquellas personas que es tan mundana que oyes la palabra pero amas el mundo y aún crees que eres cristiano, o eres el tipo de persona que se humilla de manera callada, de manera reverente, de manera humilde y le pide al Señor: Señor, quebranta mi corazón porque sé que necesita ser preparado por ti. Amados, antes de los servicios, ¿por qué agachamos nuestros rostros? Antes de los servicios, ¿por qué tomamos un tiempo de silencio? Para preparar nuestros corazones para la palabra. Después del servicio, ¿por qué tomamos una actitud reverente? Porque permitimos que la palabra que ya hemos escuchado nos confronte. Amigos, ¿cuántas veces les he rogado? Cuidado, se los pido. Amados, no me hace falta sino arrodillármeles, por así decirles, y decirles: cuidado, se lo ruego, con las conversaciones después de la palabra. Algunos de ustedes no me han entendido todavía, pero es importante que nosotros cuidemos las conversaciones después de la palabra. ¿Por qué? Porque hablamos de cuestiones celestiales, hablamos de cuestiones divinas, hablamos de cuestiones relevantes para el alma, y a los 3 minutos, cuando se termina el servicio, estamos hablando de fútbol, de política y de todo lo demás. Amados, ¿qué es eso? Entonces no puedo hablar de... No, puede hablar. Todo tiene su tiempo, su hora y su lugar debajo del sol. Aquí nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Aquí nos reunimos para confortarnos mutuamente, para mostrar nuestra amabilidad los unos para con los otros. Aquí no nos reunimos a debatir ni de política, ni de fútbol, ni de cuestiones mundanas. Entonces, amado hermano, por favor se lo pido en el nombre de Cristo, no vaya a ser, hermano, de que la palabra, la buena semilla, esté siendo predicada semana tras semana y ustedes con las conversaciones estén pisando esa semilla que ya ha sido predicada, permitiendo que no dé ni fruto ni en usted ni en los demás. Lo que yo sí te puedo decir es que la misma necesidad que tenían los muchos que escucharon al Señor Jesús en aquel entonces es la misma necesidad que tienen los muchos que están aquí sentados. ¿Cuál es esa necesidad? Escuchar la palabra de Dios. La necesidad en la iglesia no es venir a depositar un billete en la bolsita amarilla. La necesidad en la iglesia es venir a escuchar la palabra de Dios, a mirar el estado de nuestros corazones y a mirar si estamos o no estamos dando frutos para el Señor. A eso venimos a la iglesia, mis hermanos. A la iglesia no venimos a llenarla, a la iglesia no venimos a calentarla, a la iglesia no venimos a amontonarnos, a la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios y a rogar del Señor la gracia para dar frutos para Él. A eso venimos. Es un lugar de entrenamiento semanal donde recibimos las direcciones, las instructivas necesarias para poder agradar a Dios. Tengamos cuidado con eso, mis queridos hermanos. Hay una necesidad. Esa necesidad, ¿cuál es? Que la bendita, que la pura, que esa semilla de vida sea sembrada en nuestros corazones. Versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, ciertamente es algo que se conocía en aquel entonces. Ciertamente era una labor conocida, la labor de la agricultura era algo
conocida en aquel entonces. Las personas sabían de qué les estaba hablando. Pero simplemente preguntémonos, ¿por qué el Señor, antes de entrar en detalle, aún de manera más precisa, por qué el Señor les estaba hablando en parábolas? ¿Cuál era la razón del por qué les estaba hablando en parábolas? Vamos al versículo número 10. ¿Por qué les hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué les has dicho todas estas cosas, Señor? Los discípulos entonces, estos creyentes, se acercaron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué les has hablado de esa manera a ellos? La respuesta no se hace esperar. Versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, para que los pequeños en entendimiento entendieran estas claras ilustraciones y para aquellos que se creían sabios y entendidos las despreciaran. Esa es la sencilla razón. Nosotros vimos la semana antepasada que Dios no estaba escondiendo las cosas de maldad. Simplemente estaba predicando el bendito evangelio de una manera tan sencilla que quienes estaban verdaderamente necesitados, de su corazón salió ese clamor diciendo: quiero entender, estoy necesitado, yo soy como ese corazón que no da fruto para el Señor, pero quiero dar fruto para ti. Pero quienes ya se habían predispuesto dijeron: ¿qué locuras habla este? El mismo evangelio de vida fue predicado por parábolas para que los pequeñitos, para que los humildes, para que los de tierno corazón lo entendieran de una manera más clara y para que aquellos que creían no necesitar nada de Cristo lo despreciaran. Hubo un propósito judicial a través de la predicación de parábolas. Judicial. Hablo de judicial porque el Señor tenía bajo juicio al pueblo de Israel. Al Señor permitió que el pueblo de Israel se encegueciera y se ensordeciera tanto que no escuchara las palabras del Dios mismo, ni aún en cuestiones tan sencillas como las parábolas, ni aún. ¿Por qué, Señor, utilizas las parábolas? Porque a vosotros, porque a los que creéis en mí, a ustedes se les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Recuerden Mateo 11:25, Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. A aquellas personas que se hacen como niños, a aquellas personas que dicen: yo quiero tener eso, no lo tengo pero lo quiero tener. Pero en cambio los sabios y los entendidos dijeron: yo ya lo tengo, no lo necesito. Y eso es tremendo, porque vienen entonces unas palabras tremendas más adelante, palabras de juicio, donde el Señor nos dice: pero al que tiene se le quitará, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. El contexto de estas palabras no me habla ni le da pie a nadie para que hable de la prosperidad. A nadie. Estas palabras significan sencillamente lo siguiente: al que tiene entendimiento, al que por la gracia del Señor puede comprender las verdades y se hace humilde en querer necesitar conocer más, a ese por la gracia del Señor Dios le va a conceder más. Pero aquellos que no tienen nada, pero creen tenerla, a ellos, aún lo que ellos creen tener, todo les será quitado. En el primer caso, tú ves personas como la gracia en el creyente se multiplica. En el segundo, ves que la poca luz que tienen los detractores de Cristo y quienes rechazan a Cristo, lentamente va muriendo. Ese es el significado, a grosso modo, de este versículo. Cualquiera que tiene, a quien recibe la palabra del Señor, se le dará más luz, más entendimiento, y recibirá lo que tanto aprecia. Pero el que no tiene, al que no recibe la palabra del Señor de una manera correcta,
o a quien la deja escapar como si fuese algo sin valor, a esa persona lo poco que cree tener le será quitado. Y aquí es donde vemos el juicio santo de Dios. ¿Por qué en parábolas? Bueno, porque viendo con sus ojos no ven y oyendo con sus oídos no oyen. ¿Qué significa esto? Amados, ellos vieron al Señor resucitar muertos y no creyeron. Ellos vieron al Señor sanar sordos y no creyeron. Ellos vieron al bendito Señor devolverle la vista a los ciegos y se rehusaron a creer. ¿Qué más necesitaban para probar que era el Cristo? Todo lo que hiciese o lo que dijese era innecesario a partir de este punto, porque ya se habían preprogramado, preacondicionado para no creer. Entonces, no importa lo que el Señor hiciese, no iban a creer. Pidieron señales, pero el Señor es sabio. Ninguna señal les será dada a vosotros, generación perversa, sino la señal del profeta Jonás. No, ya no querían creer. Es como el típico caso de los incrédulos en el día de hoy. Yo no creo si no veo. No, amigo, usted puede ver al mismo Dios hecho carne y no va a creer. ¿Por qué? Porque el problema no son los sentidos. El problema no es que yo tenga más o 5 en hipermetropía o que tenga miopía. El problema no son los oídos ni cuán bien oigan mis oídos. El problema es un problema de corazón. Ese es el problema. Allí nace el problema del hombre. El problema es que su corazón se había engrosado. Su corazón se había llenado de una grasa, por así decirlo, por fuera, que lo cubría y que le había hecho perder toda sensibilidad por lo santo. Ese era el problema. El problema no era de que Dios destapara sus oídos, ni de que Dios le echara gotas a los ciegos. El problema estaba en su corazón. Era una labor que el Señor en esta parábola tipifica, por así decirlo, con la tierra. Su corazón, querido amigo, es la tierra donde la bendita semilla de vida de Dios es sembrada. La pregunta es, ¿cómo está su corazón? Esa es la pregunta. Porque yo los veo, me gozo, pero veo que ustedes me ven. Sé que todos, quizás excepto una querida amiga nuestra a quien amamos, todos me oyen. Todos entienden lo que les estoy diciendo. Pero quizás sus corazones estén engrosados. De tal manera que sucede lo mismo que sucedió con estos amigos. Con sus ojos ven, pero no ven a Cristo con su corazón. Con sus oídos oyen, pero no entienden porque su corazón se ha llenado de orgullo o de mundanalidad o de sequedad. Usted ha llenado su corazón de otras cosas menos de la bendita y santa palabra del Señor. Y como eso usted ha hecho, ahora usted no puede dar frutos. En ese estado no los puede dar. Entonces apliquémonos, mis queridos amigos y hermanos, a escuchar esta bendita palabra del Señor que nos muestra que el corazón del hombre es como un campo, es tierra sobre la cual la semilla, que es la palabra de Dios, es predicada por el sembrador, que es el predicador. Sin lugar a dudas, el sembrador por excelencia es Cristo. Sin lugar a dudas, la semilla es la palabra de Dios, pero insisto, porque esto es clave para que usted entienda el mensaje, su corazón es el campo, es aquella tierra de la que nos habla esta parábola. Así que, versículo 9, lo digo con respeto, saben que los amo, pero me toca repetirles. El que tenga de ustedes oído para oír, que oiga. Aquí tenemos en esta parábola entonces, hermanos, una muestra cómo la agricultura es comparada con la predicación. El sembrador necesita una semilla. Esa semilla necesita una tierra. Pero esa tierra tiene que ser buena
para que dé fruto. Si queremos ser más pedantes en la definición, entonces pongámoslo de la siguiente manera. El sembrador debe conocer el arte de sembrar. El sembrador debe tener su bolsa llena de buena semilla. No es lo mismo una mala semilla que una buena semilla. Y no solamente el sembrador debe saber cómo sembrar, no solamente las semillas que lleva en su bolsa deben ser buenas semillas, sino también que el campo debe ser un buen campo. Porque a pesar de que el sembrador sea bueno para sembrar, y a pesar de que tenga como semilla la bendita palabra del Señor, el predicador y muchos entre nosotros como iglesia nos preguntamos, ¿por qué este hermano no está dando fruto? ¿Por qué este hermano no da fruto? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? No es por el predicador, no es por la palabra, es por su corazón. Y hoy es el momento, en el amor del Señor, donde debemos ser humildes y donde debemos examinar nuestros corazones. Porque el problema no está ni en la predicación ni en el predicador. El problema está en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Dice, más que todas las cosas, más que todas las cosas. Y el Señor luego dice, ¿quién lo conocerá? Es una pregunta retórica. No lo conoce nadie, sino el Señor. ¿Cuán poco conoces tu corazón, mi amigo? Y por eso yo ruego que a partir del día de hoy, tú destines más tiempo para meditar qué es lo que hay en tu corazón. Mira tu corazón como una pequeña parcela. ¿Hay piedras? ¿Hay rastrojo y matas? ¿O hay simplemente un camino que ha sido tan pisoteado y tan aplanado donde no crece absolutamente nada? ¿Es eso tu corazón? Hazte la pregunta. Versículos 3 al 8, vamos a leerlos. He aquí el sembrador salió a sembrar, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Amados, pongámoslo de esta manera. Vamos a hacer las cosas sencillas. No podemos complicar una parábola. Hay 4 terrenos de los cuales nos habla el Señor. Sencillamente es así. Versículo 4. La semilla cayó al lado del camino. Versículo 5. La semilla cayó en pedregales. Versículo 7. La semilla cayó rodeada de espinos o de maleza. Y versículo 8, la semilla cayó en buena tierra. Hay 4 tipos de tierras que reflejan 4 tipos de actitudes cuando se oye la palabra. O 4 tipos de corazones que reaccionan de cierta manera cuando oyen la palabra. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Se los digo, eran surcos de tierra separados por tierra también, que eran más o menos de 3 codos, quizás de 100 centímetros, algo así. Era justo el lugar para que una persona transitase. Entonces, entre surco, es decir, donde también se plantaba la semilla, y surco había un pequeño camino, que era donde las personas iban, donde el sembrador iba. Este surco también era tierra, sino que para poder que el sembrador no arruinase la cosecha, iba pisando ese surco de arriba para abajo, y ese camino entre los surcos se iba aplanando. En otras palabras, fue pisoteado de arriba para abajo tantas veces que formó el camino. Y fue un camino duro,
un camino aplastado, un camino ya duro, ya llano. Parte de la semilla cayó allí. Otra parte cayó en un terreno donde no había mucha tierra. Había tierra, y no se nos debe olvidar, pero no había mucha. Lo que sucedía es que debajo de la tierra corría un subsuelo rocoso muy cerquita de la superficie de la tierra, y entonces la distancia entre la superficie y este subsuelo rocoso era poca. Ese era el segundo tipo de terreno. Era imposible que un buen sembrador encontrara que parte de su sembrado tuviese muchas rocas. Hombre, se hubiera ido y las hubiera quitado antes de poder sembrar. El tercer caso es el terreno donde hay espinos. A mí me gustaría llamarle maleza, pero llámese como se llame, el espino y la maleza estaban tomando los nutrientes del suelo. Y aquí hay algo bueno para que pensemos. Eran esas raíces que tú cortas por encima, pero que siempre van a volver a salir. Si tú no desentierras la maleza, si tú no la arrancas de plena raíz, no importa cuán pequeña sea la raíz que dejes allí, va a volver a salir. Y ese era el caso. La semilla cayó en un lugar donde habían quizás previamente arrancado la maleza, pero no de fondo. Entonces, más adelante, la semilla creció, pero también creció la maleza, o los espinos, como lo quiera llamar. Y el cuarto terreno era una tierra buena. ¿Por qué era una tierra buena? Era una tierra buena porque había sido arada, había sido surcada, en diferencia de la tierra que fue aplanada. Fue una tierra buena, o era una tierra buena, o es una tierra buena, porque es una tierra profunda, en diferencia a aquella tierra cuyo subsuelo era rocoso y donde había poca profundidad. Y era una tierra limpia, porque era una tierra que era libre de toda maleza y de todo espino. Entonces, el último tipo de tierra, presten atención, era totalmente diferente a los tres primeros. El primero era duro, la tierra buena era blanda. El segundo era con poca tierra, la buena tierra tenía profundidad. El tercer caso tenía maleza, pero el cuarto caso, es decir, la buena tierra, estaba limpia y ya lista. Miren las diferencias tremendas. ¿Qué significa estas cosas? Bueno, ya lo vimos, el sembrador es el Señor Jesucristo, estaba sembrando la palabra de vida entre todas las personas, pero una palabra iba a caer en una parte, otra palabra iba a caer en otra, otra en otra y otra en otra. Amigos, de las semillas que cayeron en estos 4 corazones, solo uno dio fruto para la gloria y honra de Dios. Solo uno. ¿Es así tu corazón? ¿Das fruto para la gloria y honra de Dios? Solo uno. Y fue aquel terreno que fue arado, surcado, rastrillado, preparado, roto, rasgado, y fue el único donde hubo espacio y campo para la buena semilla. ¿Cuánto necesitamos que Dios rasgue, rompa nuestros corazones y los prepare para la palabra? Porque si Dios no lo hace, amigos, nosotros vamos a continuar engañados de que porque estamos recibiendo la semilla, vamos a dar frutos. No, amados, miremos si estamos dando frutos y sabremos en dónde estamos nosotros. Sabremos de qué somos hechos. Sabremos si somos hechos del pecado que nos ha pisoteado y aplanado. Sabremos si somos hechos de mera superficialidad y emocionalismo. Sabremos si somos hechos de mundanalidad. O sabremos si lo que somos hechos lo hemos sido por la gracia del Señor, quien ha roto, quien ha despedazado nuestros corazones y lo ha regado con su gracia para que pueda germinar fruto para Dios. ¿Cuál es nuestra tierra, mis amigos?
¿cuál es nuestra tierra? Pero continuemos. Vamos a hablar de la semilla que cae junto al camino. Yo lo llamo el oyente que no responde. Es la persona endurecida de corazón. La persona indiferente es la persona que va a la iglesia y no sabe para qué va. Es una persona que va como por inercia. Es una persona que va porque hoy es domingo, me toca ir a la iglesia. Pero no es una persona interesada, sincera y honestamente en las verdades celestiales. Si la persona estuviese interesada, la persona comienza a darse cuenta de su gran necesidad y vendría pronto a aquel que puede arar su corazón y sembrar la semilla divina. Pero hay personas que dicen, no, yo la oigo nomás, yo la oigo desde lejos. Precisamente ese es el lado del camino donde la semilla no penetró, sino que rebotó. Porque estaba duro, porque estaba aplanado. Tire una semilla a un terraplén ya aplanado. La semilla no entra, no penetra. La semilla rebota. Lo mismo sucede con las personas de ese tipo. La semilla rebota, la semilla no penetra. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos son las personas que vienen a la iglesia y salen de la iglesia y les garantizo que a la media hora no saben de qué habló el pastor. ¿Por qué? Porque piensan en tantas cosas mundanas que viene el ladrón de las almas, el enemigo de las almas y roba la semilla y se desaparece la semilla que tenía el poder para darle vida a tu corazón. Cuán cuidadosos debemos ser al preparar nuestros corazones. Esa persona no quiere saber nada de Dios, no quiere tener relación seria con el Señor. Es un corazón que ha sido pisado y aplanado por el pecado. Y es un corazón donde el único que anda cerca son los pecadores y donde el único que anda cerca es Satanás robando, robando, robando y robando. Pregúntese si ese es su caso. El segundo tipo de tierra es aquella tierra donde el subsuelo es un subsuelo rocoso. Es decir, no que hubiesen piedras, sino que lo que hay por debajo de la superficie es una roca grande. Se ve como si hubiese tierra. No se ve tan mal como el camino. Se ve como si hubiese tierra. La semilla penetra de alguna manera, pero en virtud de que cuando la raíz comienza a expandirse, no tiene espacio para expandirse ni hacia abajo ni hacia los lados, sino que llega a esa roca que está debajo de la tierra y entonces la primera reacción de esa semilla es obviamente crecer más rápido que la de los demás. ¿Por qué? Porque no está creciendo para abajo, sino que ya está creciendo para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de que la raíz, o en virtud de que la raíz no está bien empotrada en la tierra, no está absorbiendo bien los nutrientes, solamente está absorbiendo los nutrientes y el agua de esta pequeña porción de tierra que está por encima de la piedra. No tiene toda la tierra a su disposición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el sol del verano, cuando llega el arrasador y el abrasador sol de la dificultad, de la tribulación y de demás pruebas, la persona se marchita, pierde su esplendor. Y lo pierde para luego morir. Y ese es el tipo de personas, queridos amigos, que vemos emocionadas con la palabra. Ese es el tipo de persona que vemos animados con la palabra. Ese es el tipo de personas que nos dicen muy a menudo, gloria al Señor por la palabra. Y cuando viene una situación difícil, no tienen de dónde agarrarse. Por lo tanto, comienzan a marchitarse. Ya al poco tiempo tú no los ves en la iglesia. Este es el tipo de personas emocionales que hacen profesiones de fe sin haberlo pensado mucho, sin haberlo meditado mucho. Este es el tipo de personas que crecen rápidamente, que tienen un deseo aparente por lo santo, que dicen amar al Señor de manera grande, pero cuando llega el calor de la prueba, cuando llegan las penalidades que tenemos que sufrir como soldados de Cristo, o cuando ellos se dan cuenta que tienen que cumplir con ciertos deberes como cristianos, entonces para hacerlo se necesita gracia. Pero si lo que tienen es muy poco,
ya comienzan a marchitarse. Y eso es lo que lamentable ves, eso es lo que de manera lamentable ves muchas veces en las iglesias, personas marchitas, personas que no están andando en el gozo del Señor. Amado, quiera el Señor hacer que esta palabra penetre en tu corazón y que dé fruto para la gloria y honra de su nombre, pero quiera el Señor recordarte que es tu responsabilidad mantener el terreno que Dios te ha dado. No esperes que si tú vives en medio de un rastrojo de corazón, no esperes que el Señor more allí con el esplendor de su Espíritu. No esperes que si tú amas la mundanalidad y el dinero más que las otras cosas, no esperes dar fruto para el Señor. Pero si tú te quieres alejar de eso, pero si tú en verdad quieres dar gloria y honra a nuestro Señor, ruégale que destroce tu corazón, ruégale que lo abra, ruega que lo are, ruégale que lo abone, ruégalo que haga esa obra en ti, para que entonces la palabra dé fruto al 100, al 30 y al 10 por uno. Ese es el tercer tipo de personas. Es el típico corazón que no ha sido limpiado de una manera correcta. Es el típico corazón, es el caso peligroso de una persona que intenta servir a Cristo y de una persona que intenta servir a Mamón o al Dios del dinero. Es el típico caso de una persona que cree que puede ser cristiano, pero puede conservar sus pecados, puede conservar sus deseos mundanos. Este es el típico caso. ¿Qué pasa con esa persona? La semilla cae, sí cae. Ciertamente da cierto tipo de crecimiento, sin lugar a dudas, pero jamás da fruto, jamás da fruto. Puede que sus ramas se extiendan, puede que de sus ramas salgan hojas frondosas, pero les dije, al cristiano no se le reconoce ni por el tallo, ni por las ramas, ni por la cantidad de hojas frondosas que tenga. Al cristiano se le reconoce por el producto de la gracia de Dios en su corazón, a saber, por el fruto. ¿Tienes fruto? ¿Das fruto al Señor? Con esto termino. El cuarto tipo de corazones, o la buena tierra, o el oyente preparado, es la persona que siempre prepara sus corazones, es la persona que es tan humilde que dice, Señor, yo te entrego. Es la persona que dice, Señor, yo te entrego mi corazón para que tú hagas con él como bien te parezca. Señor, todo mi corazón te entrego a mi familia, te entrego las bendiciones que me has dado, te entrego la sabiduría que me has dado, te entrego el conocimiento de las carreras que me has dado, todo lo entrego a ti, Señor, porque no puedo dar fruto si no entrego todo mi corazón a ti. Así que, Señor, tómalo. ¿Confías tú que Cristo hará algo bueno con ese corazón o desconfías de Cristo? Porque si desconfías de Cristo tienes dos opciones. O no se lo entregues o solamente entrégale un pedazo. Pero si confías en que Cristo hará con tu corazón una nueva obra, y si confías en que Él arará tu corazón, lo surcará, usará ese asadón divino para partirlo y ese rastrillo divino para cegarlo, si tú confías, entrégaselo todo, porque solo Él puede hacer que tú des fruto para la gloria y honra de su nombre. Ese es el corazón de quien ruega la gracia del Señor para dar fruto. Así que, hermanos, terminemos diciendo, con esto termino, el problema está en el corazón del hombre, no en la semilla, ni tampoco en el sembrador. Un terreno donde Satanás no deja pelechar nada. ¿Allí estás tú? Nada. Ninguna palabra pelecha en un tipo de terreno donde el único cercano es Satanás. Ninguna palabra pelecha en ese terreno que ha sido aplastado y endurecido todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días camino con mi pecado sobre él, todos los días. Lo hago que sea imposible que la palabra entre.
Arrepiéntete delante del Señor. Arrepiéntete con todo tu corazón delante del Señor. Porque si continúas con esa apatía, con esa oposición, no hay semilla que vaya a dar fruto. Hay un terreno donde la dureza debajo del corazón tampoco deja dar fruto. Es el terreno que se ve muy cristiano, es el terreno que se ve muy limpio. Ciertamente en ese terreno no hay maleza, no hay rastrojos, no hay dureza. Pero lo que se ve por fuera no es lo que hay por debajo. Ese es el tipo de terreno donde todo se ve bien por fuera, donde tú ves que la persona vive una vida normal, pero por debajo está endurecida en contra de la palabra del Señor. La persona viene a la iglesia, la persona crece dentro de la iglesia un poco, pero cuando viene una tribulación, cuando viene una dificultad, cuando viene el servir al Señor, se marchita. Pero no se marchita para volver a vivir, se marchita para morir gradualmente. Hay un terreno donde la mundanalidad ahoga la palabra. Ese es el otro tipo de terreno. Es un terreno donde no hay piedra, es un terreno donde hay profundidad de tierra, es un terreno apto, pero es un terreno donde la maleza y los espinos son parte natural de él. Lo extraño es la semilla. Por lo tanto, la labor de la maleza es robarle todos los nutrientes que necesita la semilla. Y quizás ese sea el caso de su corazón. Cuarto terreno, es el único de los terrenos que hemos mencionado que es apto para que en ella caiga la semilla. Esa semilla que cayó en todos los terrenos, porque aún en el que estaba duro, ahí eso era tierra. Porque aún el que tenía poca profundidad, ahí había tierra. Aún en el que estaba rodeado de maleza, ahí había tierra. Entonces el cuarto corazón no es que hubiese algo especial, es la misma tierra. Pero era un corazón que fue preparado. Era un corazón que fue arado, quitando su dureza. Fue un corazón que fue librado de todo lo que impidiera los nutrientes de la palabra del Señor. Y fue un corazón que finalmente fue limpio de toda mundanalidad. Y entonces, cuando la semilla cayó, gloria a nuestro bendito Señor, dio fruto, y no uno, sino que fue evidente que la raíz, que la causa de esos frutos fue la obra de Dios en el corazón de la persona. ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy? ¿Nos vamos a conformar con la dureza del corazón? ¿Nos vamos a conformar con la poca profundidad que tenemos? ¿Nos vamos a conformar con la maleza que nos está ahogando? ¿O vamos a pedirle a nuestro bendito Señor que nos despedace, que use todo su poder para romper y rasgar nuestros corazones y para que la semilla finalmente dé fruto para la gloria y honra del Señor? Quiera el Señor poner ese deseo en cada uno de nuestros corazones para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a cantar el último himno. Es el himno número 30.